Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita compartiendo charlas con Darío. Gracias a nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente nos pueden seguir a esta hora por yumavirtualtv.com. yumavirtualtv.com, canal de internet. A esta hora también nos ven en directo. La señal está a full. Y por barrancabermejavirtual.com, portal de noticias y de opinión. Ahí nos pueden ver en cualquier momento. Ahí están todos los archivos de charlas con Darío. Para esta noche hemos invitado a un educador, a un docente, a un historiador. Él es Henry El Jure Acosta. Vamos a hablar de la educación y del problema que está aquejando en este momento al Intecoba y del famoso proyecto de acuerdo 010. Henry, buenas noches. Qué rico tenerlo aquí en Charlas con Darío. Es un gusto. Bueno, la curiosidad, estamos aquí hablando en la previa, una charla muy amena, pero eso es para otro programa. El Jure, ¿de qué país es? Sirio. Sirio. Sí, señor. Hoy están los sirios allá bravos, peleando. Eso anda... Bueno, tienen una pelea histórica por el territorio también. Su abuelo fue... De origen sirio. De origen sirio. Sí, ¿Y señor. estuvo en Barranca? En Barrancabermeja estuvo en la parte de su vejez, pero realmente se radicó en la región del Magdalena. Allá están las raíces nuestras y luego mi padre llega a Barrancabermeja y se vincula con la Shell Cóndor como trabajador en la década del 40 hacia 1943. ¿Ya su padre colombiano? Sí, mi padre ya es colombiano. Ya, sirio su abuelo. Sí, señor. ¿Y su abuela? Sí, señor. Eran ambos sirios. En Barranca hay algunos también de descendencia siria, ¿cierto? Sí, sí. No, habían hasta uno sirio. Rafí, que murió hace poco, el de la panería Tora, era sirio. Sí. Y usted me dice que Abdala, el papá de Nadine, ¿es sirio? También, sí. ¿Sirio-libanés? Sirio-libanés. Sí, sirio-libanés. Bueno, aclárenos eso, usted que es historiador. ¿Por qué a todos le decimos turcos? Turco le decimos a todos porque sencillamente cuando en el siglo XIX se enfrentaban los conflictos, el imperio turco otomano era diríamos, el que dominaba realmente en todo el Medio Oriente. Entonces cualquier árabe que quisiera salir de los conflictos que se presentaban en aquella época tenía que sacar su cédula de extranjería necesariamente en Turquía, y de ahí sí se convertía en ciudadano de cualquier otra parte del mundo. Entonces por eso aquí todos le decimos palestinos. Aquí hay Barranca, también hay palestinos. Palestinos, hay sirios, hay libaneses. Hay libaneses. En fin, pueden haber iraquíes y de otros, pero... ¿Israelitas, judíos? Sí, también deben haber, sí. Todos son árabes, menos los judíos. Los judíos, sí, los israelíes. Son los hebreos, me dice usted. Sí, señor. ¿Y por qué están rápidamente, por qué están peleando en Siria en este momento? El problema es un conflicto de territorio, ¿cierto? Pero es también el derecho del pueblo palestino a que le respeten su autonomía y su territorio. ¿Tiene que ver también con el tema de los palestinos en este momento, lo de Siria? Sí. Porque realmente la disputa se da desde 1948, cuando se crea el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el Estado ahora islámico, que ya que vi que anoche Estados Unidos empezó a bombardear a Siria por eso, ¿qué es eso? Esa situación que se está presentando actualmente, ¿cierto?, con el Estado, con Palestina y con Líbano particularmente, es una situación que viene acumulándose desde 1962, cuando la Guerra de los 6 días. Es decir, en 1948 se crea un Estado sacando a los palestinos de su territorio, o sea, cediéndole una parte de su territorio. Y de ahí en adelante la política de Israel ha sido la ocupación del territorio palestino, y esto se defiende. Hoy lo que no tienen Estado es Palestina. Hoy lo que no tienen Estado es Palestina, le han quitado más del 75% del territorio. Y era el Estado, todo el mundo, y ellos se quedaron sin Estado. Exactamente. Bueno, ahora la ONU le reconoció... No es que queden sin Estado, sino que sencillamente han perdido la autonomía y perdieron el territorio, y sin territorio no hay nación, y sin nación no hay pueblos. Bueno, mire, se nos fue la primera parte, pero yo no iba a perder esta oportunidad de hablar un poquito de la historia que es del Medio Oriente, que es tan importante. Vinimos a hablar de política pública. ¿Cómo está Barrancabermeja en este momento?
un diagnóstico rápido de lo que está pasando en la política pública de educación en Barranca Bermeja, profesor. Muy mal. Barranca Bermeja atraviesa por una fuerte crisis de política pública en educación. Primero por las decisiones del gobierno nacional y la política pública del Estado. Porque la ley 715, que se genera en el 2013, es una ley que provoca un cambio drástico en la escuela. Y particularmente en un estudio realizado por el mismo ministerio hace aproximadamente 3 años, se revela que Barranca Bermeja aumentó cobertura, pero mejoró en calidad. Está entre los 3 municipios, ¿cierto?, de peor calidad educativa. ¿Hoy tenemos cobertura del 100%? No, porque ese dato bajamos más o menos una población de 4.000 estudiantes este año. Pero cuando hablamos de cobertura, no estamos calificando tampoco la calidad de la infraestructura, porque es que hay unas escuelas que están en un deterioro terrible, o sea, pues están yendo y entonces eso es cobertura, o sea, yo meto 50 personas en un salón, en un colegio que está cayendo y entonces digo que tengo cobertura. Así. Pues eso fue lo que reveló el estudio en su momento y que sigue siendo una tendencia en Barranca Bermeja. Ayer precisamente consultando en el OPI, pues me dieron un informe muy interesante de que seguía siendo Barranca Bermeja una de las ciudades con la mayor crisis educativa en calidad del departamento y de la nación. ¿Por qué esto? Porque aumentar cobertura no significa calidad. ¿Y a qué me refiero? En Barranca Bermeja se aumentó la cobertura, es decir, el número de estudiantes por salón, lo cual creó una condición de hacinamiento. El hacinamiento no es bueno para el sistema público ni para ningún sistema educativo. Es decir, si yo tengo 50 estudiantes, no puedo trabajar igual que con 20 o con 10, porque la atención que debo hacer personalizada, ¿cierto?, y de grupo, se degrada. Entonces, Barranca Bermeja, en términos de calidad, ha empeorado porque los resultados de las pruebas lo están mostrando. Pero no solamente es eso, es el problema fundamental que usted planteó hace un momento. El problema de la infraestructura educativa en Barranca Bermeja no se ha resuelto. Fíjese usted que ninguno de los proyectos de construcción del Colegio El Camilo, del Colegio El CAS, del Colegio Intecoba, todas las instituciones escolares 26 de marzo están en unas condiciones paupérrimas en la zona urbana, para no mencionar lo rural del municipio. Hoy hay en Barranca, ¿hay hacinamiento? Sí la hay. Sí la hay. La hay, claro. Nosotros le hemos reclamado y como sindicato de educadores de Santander le planteamos, y los sindicatos de Barranca Bermeja le planteamos al municipio que cumpliera con las normas que establece la ley, es decir, de que no podían haber más de 35 estudiantes, ¿cierto?, por aula, porque la norma técnica colombiana así lo ordena. ¿Sigue siendo mucho? Sigue siendo mucho. Sin embargo, solicitamos eso. Que uno debía estar entre 25 y 30, sería perfecto. 25, ojalá se pudiera llegar en lo público a eso. Sí, pero para eso se necesita que se construyan, ¿cierto?, y que se mire hacia las instituciones educativas que existen, porque de nada nos sirve construir un megacolegio como el de Comuna número 3, que le generó un problema al municipio, pero que finalmente no ha arrancado para empezar. Profe, nos sonó la campanita, vamos a nuestro corte y continuamos aquí con este tema con Henry El Jure Acosta, no Aljure son otros. Él es El Jure Acosta. Ya volvemos. Bueno. Tan linda que es la Ciénaga San Silvestre. Sí, es muy bonita y aquí tomamos agua todos los barranqueños. Qué pesar que hay tanta basura y no cuidemos la ciénaga. X, Y, Z. Papitos y mamitas, cuidemos la ciénaga, que es nuestro futuro y nuestra vida. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad.
Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso aquí en Charlas con Darío. Esta noche estamos charlando con el profesor, educador, historiador Henry El Jure Acosta. Hablamos del tema infraestructura. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos tan mal? Porque es que uno ve construyendo megaproyectos. Carlos Contreras por allá hablaba del CAIF también en una situación, tratar de hacer sedes más grandes, agruparlas, pero la conclusión hoy es que la infraestructura educativa de Barranca está en unas condiciones deplorables. Eso es cierto. Y el ejemplo claro de eso es que ninguna de las obras actuales que se están adelantando y que vienen de gobiernos anteriores, pero sobre los cuales se comprometió la Secretaría de Educación resolver el problema en esta administración y entregarlas, se han entregado a ninguna de las instituciones. Camilo Torre votaba esa obra, ¿cierto? Sí, eso está a medias. El Castillo, también hay unas obras allá que inconclusas. Castillo es del lado, ¿cómo? ¿El de Mares? Sí. El de Mares, es que Sí. se llama ahí también unas obras Elefante Blanco y Convertido. Sí. El CAS empezaron una obra con planos ajenos, Sí. que fue que hubo Con adiciones presupuestales, además, Sí. permanentemente. con permanente. Y bueno, ¿y qué más? El 26 de marzo abandonado. Abandonado, Intecó abandonado, Ciudadela Educativa le entregan, pero ya pasaron una carta al cuerpo docente y la comunidad, de la asojunta de la Comuna 7 y los docentes y estudiantes, personeros, donde presentan un prontuario, cierto, de incumplimiento con la obra y situaciones que generan imposibilidad para trabajar en ella. Usted como docente, y que usted también está en la parte sindical, ¿cuál es la razón desde el punto de vista de ustedes con ese tema de infraestructura? Yo creo que el problema de la infraestructura es necesaria porque los colegios como el nuestro, que tienen más de 70 años de existencia, merecen que las administraciones municipales tengan la sensibilidad política para hacer la inversión social. Y la inversión social no solamente es los comedores, transporte escolar, sino mejorar la infraestructura para que los chicos y chicas sientan que la escuela realmente es un espacio distinto a esas realidades de pobreza y miseria en que están los niños y niñas de la mayoría de los colegios públicos de Barranca Bermeja. Profe, pero uno ve que las nuevas infraestructuras no son las adecuadas para un ambiente estudiantil. Siguen haciendo unos cajones, unas cosas antitécnicas. Porque el manejo técnico, y ahí le cabe la responsabilidad a la Secretaría de Educación, ¿cierto? Y a los arquitectos responsables de esto, porque hay arquitectos que están delegados para que respondan, ¿cierto?, por la calidad técnica, que cumplan las normas técnicas para la construcción de instituciones escolares que la existe. Pero aquí parece que eso no se tiene en cuenta y, como dicen vulgarmente, eso se pasan por la faja, eso, y finalmente se construye cosas que no están dentro de las normas técnicas y que contribuyen fundamentalmente al hacinamiento en las aulas. Es decir, en Barranca Bermeja ese es un problema, que las normas técnicas para construcción no se cumplen. En segundo lugar, que ha sido mucho el presupuesto invertido, no solamente en este gobierno, sino de gobiernos anteriores, y nunca se entregan las obras a las comunidades. Finalmente las comunidades tienen que tomarse los espacios o hacer otros ejercicios, ¿cierto?, por fuera de la norma, para que les entreguen los espacios para poder continuar con la labor académica y la labor educativa. Lo tercero, es cierto, en Barranca Bermeja es que realmente en los acuerdos que se hacen con las secretarías de educación, con los secretarios de educación, no se cumplen, y no se cumplen porque pareciera que la tarea de los secretarios de educación es romper los compromisos y favorecer intereses particulares, como está ocurriendo actualmente con el INTECOA. Los cambios son eso, el uno se compró, te llega el otro y dice, ay, venga eso, ahora vamos a estrenar nuevo secretario de educación, o sea... Tercer secretario de Educación en Barranca Bermeja en esta administración. No lo conocemos el nombre todavía, ¿no? No lo conocemos. Profesor, el hacinamiento y la falta de una infraestructura adecuada
también incide en el tema de la calidad, o el problema de calidad es otro problema? No, el problema de calidad está relacionado con eso que usted plantea anteriormente. O sea, el hacinamiento es un factor muy importante para entender. Mire, yo le pongo un ejemplo comparativo. Cuba, por ejemplo, maneja 20 estudiantes. La Unión Europea, en su gran mayoría, los países de la Unión Europea manejan una población de 20 estudiantes por curso. Pero además, cierto, las condiciones de un aula hoy no son como las de antes. Es decir, hoy tenemos nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa con esas nuevas tecnologías? Aquí nos llegan, cierto, con contratos que finalmente no entran en funcionamiento. El ejemplo es ese contrato millonario que se acaba de hacer para colocar unos tableros que ninguno en este momento está funcionando en la ciudad de Barrancabermeja. ¿Cuántos miles de millones ¿Y se por qué no invirtieron? están funcionando, profe? Porque sencillamente no hay conectividad. El secretario de las TIC, ¿cierto?, viene hablando de la conectividad y de 3 puntos digitales en la ciudad que no los vemos, y usted va al Colegio Intecoa. Compramos carro, pero no hay gasolina. Sí, exactamente. Entonces, aquí la conectividad no existe. En este momento los colegios que tienen conectividad es porque la están pagando con sus recursos propios, porque la administración no está respondiendo. Pero eso es lo más barato. Hoy en cualquier lado, hoy usted en el sitio más lejano, hoy ya DirecTV le está vendiendo internet. Pues ese es el otro problema, que el negocio, cierto, de la conectividad se volvió un negocio del sector privado. Lamentablemente, sí, cierto, la función de DirecTV y de todas estas entidades privadas es vender tablets. Entonces, en los colegios se piensa que con una tablet el estudiante va a mejorar, ¿cierto? Y con un tablero electrónico, pero es que eso tiene que tener también una acción pedagógica. Articulado, de ser parte de la política educativa. Mire, Darío, una perla. Nosotros empezamos este año, a nosotros nos acabaron el trabajo de las áreas que venían muy bien organizadas en Barrancabermeja, y se metió un diplomado en las TIC. Pésimo diplomado de las TIC, no cumplió con las metas, y entiendo que ya para este periodo, para la semana de descanso de los estudiantes, pero de formación docente, ya no vamos a tener diplomado de las TIC. Finalmente el diplomado no se hizo un ejercicio serio, sino que se trajo a un equipo contratante por allá del Quindío que no cumplió con la expectativa. Y los maestros quedaron ahí. Los maestros tenemos todos casi especialización en TIC, pero porque lo hemos pagado por nuestros presupuestos. Parte de bolsillo usted. Pero no hay política de formación docente en el municipio. Entrando ya al Intecoa, ¿qué está pasando con Intecoa? ¿Por qué la percepción que uno ve es que lo quieren acabar? O sea, lo están acabando lentamente. Porque hay un plan estratégico que se descubrió en el 2005. En el 2005, en la administración de Miriam Vitola como secretaria, ¿cierto?, y Edgar Cote como alcalde, se reveló que había un interés por los edificios públicos de la comuna número 1 que hacen parte del Colegio Intecoa. En el 2005 la administración municipal intentó acabar con la sede Cardales, que tenía una población de 500 niños y niñas en atención. ¿Que la acabaron? Y como no pudieron, porque la comunidad reclamó, ¿cierto?, el derecho sobre esa institución, entonces le quitaron los celadores, le quitaron los servicios de bienestar, y eso hubieron más de 10 robos, finalmente, ¿cierto?, por sustracción de materia, es decir, porque los papás se dieron cuenta de que no había inversión, sacaron a sus hijos e hijas y se acabó la sede. Allá está un ancianato. ¿Y esos muchachos pasaron a dónde? Esos muchachos nunca pasaron a ningún lado, pasaron a la Galán o a otras instituciones y una parte al Intecoa. Pero quedan lejos, ¿y por qué acabarle la cercanía, profe? Si eso está contra el mandato de la educación. Pues desde el 2005, lo que quiero anotar ahí, ¿cierto?, es que es muy importante tener en cuenta que en el 2005 lo que se revela es ese plan. Y ahora nos damos cuenta con este alcalde que hay un plan estratégico que continúa ahí con él. Es decir, la sede de La Victoria, que hace parte de nuestra institución, sin consulta previa con la comunidad, nos la expropiaron, podríamos decirlo así, el término de expropiación, porque ahí no hubo consulta previa. Y esa fue una de las cosas que nos planteó el secretario de Educación saliente, Calado, donde dijo, si ustedes quieren recuperar la sede, pues movilícense. Y efectivamente, lo que se va a construir allí, según el alcalde, es un CDI. ¿En La Victoria? Sí, en La Victoria, un centro de desarrollo infantil. ¿Y también quieren expropiar la de Buenos Aires? Eso ocurrió con la Victoria. Nos sonó la campanita, regresamos con el tema de La Victoria, con el tema del Buenos Aires y con el famoso proyecto 010, que es un proyecto de expropiación de entidades educativas. Ya volvemos.
Olímpicas Sport, especialistas en el detalle y la calidad, precisión en la combinación del bordado y la serigrafía, estampados en prendas para dotaciones y uniformes en pintura textil y plastisol. Visítenos en la carrera 19 5298, Barrio Torcoroma. Empresario, comerciante, renovar la matrícula mercantil facilita su actividad comercial sin problemas y su negocio existirá formalmente. Visítenos o solicite los servicios de nuestro promotor en la Cámara de Comercio PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barrancabermeja. De regreso esta noche aquí en Charlas con Darío, hablando con el profesor, educador y historiador Henry El Jure Acosta. La victoria, o sea, ya Cardales quedó Por fuera, por sustracción de materia, sí, propiciada. correcto. Cardales, la victoria, lo mismo, va a pasar lo mismo, ya eso es un hecho. Bueno, el alcalde dice que va a construir un centro de desarrollo infantil allí, pero yo no creo que en esta administración se alcance a hacer nada. Yo creo que el Centro de desarrollo infantil, y los centros de desarrollo infantil, ¿qué relación tiene con los preescolares? el centro de desarrollo infantil es una fase de la educación que se entrega en concesión, es decir, un operador privado es quien va a manejar esto. Por tanto, esa población infantil del preescolar desaparece en las instituciones públicas y pasa a ser manejada por el sector privado, que no va a pagar lo mismo ni va a tratar dignamente a los docentes. Y además, estas madres, cabeza de familia, que hacen parte de los FAMIS, en su gran mayoría, pasan a recibir salarios mínimos en el mejor de los casos, que en este momento no se está cumpliendo. ¿Cuántos estudiantes, perdón, profe, tenía La Victoria? En un momento determinado, La Victoria llegó a tener más o menos una población de 300 estudiantes. Entonces, 500 por un lado, 300 por el otro lado, 500 Cardales, 300 La Victoria, ya llevamos 800 largos. ¿A dónde van esos 300? ¿A dónde van a parar esos muchachos? Esos chicos y chicas van a parar a otras instituciones escolares que se convierten en megacolegios, como la Normal, como el Industrial, que los amplían, ¿cierto? Pero lejos sí, del hábitat. Pero lo más arriesgado es de su tejido social. Claro, pero lo más preocupante es que hay un colegio allí en Comuna 3 que está en una pelea jurídica y que podría acabar totalmente con la Galán, que podría acabar totalmente con el Intecoa. La pregunta es, ¿qué pasaría en la Comuna 1 sin instituciones públicas que le presten el servicio educativo a las comunidades de la Ribera? Por ejemplo, nosotros estamos prestando un servicio educativo a 12 barrios de la Ribera que están dentro de la población más vulnerable del municipio. Es decir, allí lo que hay es pobreza y miseria. El Intecoa. Claro. Hoy, ¿cuál es la población del Intecoa? La población del Intecoa, desde la reforma educativa del 2003, ha disminuido en 1.000 estudiantes. Es decir, hemos perdido 1.000 estudiantes y tenemos una población de 800 estudiantes actualmente. ¿Hoy se quedan con qué sede? Tenemos la sede A, que está aquí ubicada en el barrio Escredial, sí, y tenemos la sede Buenos Aires, que es la que el señor alcalde en este momento quiere expropiarnos también para construir allí un edificio de apartamentos. ¿Esa es la del acuerdo 010? Esa es la del acuerdo 010, sí, exclusivamente señor. Esa propiedad. Esa propiedad, sí. Que también hace parte del Intecoa. Sí, señor. Ahí hay gente, niños estudiantes, sí, ¿cierto? Correcto, hay 2 cursos de preescolar allí, pero además está la escuela de música, la escuela de formación musical, que presta un servicio en convenio con Edgar Moscote, que además le permite a los estudiantes pues construir paz y construir calidad educativa, en tanto que es la parte cultural, que es muy importante. Que no para los tiene niños, la comuna, que no tiene que lo llamo la comuna del Río. Exactamente. ¿Y lo van a hacer para qué? ¿Para construir apartamentos? ¿Para sí, quiénes claro. Ahí? El acuerdo 010, cierto, que pretende que el alcalde que se lo apruebe el Consejo Municipal, es un acuerdo que pretende coger una institución educativa que presta un servicio a la comunidad y convertirlo en un edificio de apartamentos que supuestamente debe ser de interés social. ¿Cómo se va a construir un edificio de apartamentos de interés social en un sector que incluso está estratificado como estrato 4? Entonces es absurdo, porque ya hubo un fracaso de esa intencionalidad del señor alcalde, y es con respecto al edificio que está enfrente a la sede A en el barrio Escredial. En ese edificio se presentó un proyecto de acuerdo y afortunadamente no pasó en el Consejo Municipal. Pues bien, eso es lo que le queremos decir al señor alcalde, que la responsabilidad social con la educación
que la responsabilidad social con cobertura y calidad en el municipio no se hace cerrando escuelas, por el contrario, se hace invirtiendo en las instituciones escolares que son un patrimonio de Barranca Bermeja, porque el Colegio Intecoba es de 1954, se construyó en Alianza para el Progreso en la administración de Rojas Pinilla. Entonces, ¿cómo es que cierro una sede escolar que está funcionando actualmente con 48 niños y niñas y construyo allí un edificio sin haber hecho ni siquiera consulta previa con la comunidad misma? Mire, en un documento del 2013, del 18 de marzo del 2013, EDUA eleva la consulta al secretario de Educación y da por hecho en la solicitud que hace para saber cuál es la utilización que se da a la escuela actualmente, da por hecho que allí no hay estudiantes, cuando la sede de Buenos Aires, cierto, viene funcionando normalmente, pero la crisis de la sede con 48 estudiantes no es porque no haya población, hay mucha población de niños y niñas por fuera del sistema escolar de la comuna número 1. Lo que sucede es que el gobierno municipal, que se comprometió en reunión con el secretario de Educación saliente y el anterior a hacer la inversión en el Colegio Intecoba, no ha cumplido como todos los gobiernos de Barranca Bermeja. Entonces, ¿qué se puede esperar? Pues la comunidad de padres termina retirando a sus hijos y mandándolo para la normal, para la industrial y para los colegios que tienen mejores condiciones de infraestructura. Eso le iba a decir, profesor. Entonces, ¿cuál es la suerte entonces del Intecoba al paso que va? Pues la suerte del Intecoba es que colegio grande se traga al colegio chico. Dicho de otra manera, el megacolegio, ¿cierto?, que es a los que le están invirtiendo, se tragan a los colegios pequeños como el nuestro y desaparecen instituciones que son clave. Y lo digo por esto, no es lo mismo que usted eduque en el contexto que estar por fuera de ese contexto, es decir, ¿dónde se debe atender la población? Pues la Fermín Amaya, que es la otra sede que tenemos nosotros, la otra sede que nos queda, que está directamente en el barrio Arenal, atiende una población de más de 200 estudiantes y es importante que el maestro y la comunidad de estudiantes estén en su contexto. ¿Para qué? Para hacerse ahorro, por ejemplo, sobre subsidio de transporte y todo esto. Es decir, si el gobierno fuera sensato, no acabaría con las sedes de primaria, ¿cierto?, y con las sedes de los colegios, porque implica mayor inversión movilizarlos, por ejemplo, de una comuna a otra para poder darle el servicio educativo. ¿Qué saca lo del entorno, del tejido social? ¿Por qué eso? Destruye. Cuando usted saca una escuela de su contexto, como en el caso de la Ribera y la Buenos Aires, usted destruye la posibilidad de construcción de tejido social entre la escuela y la comunidad misma. Es decir, es un absurdo este decreto del 010 porque está violando, ¿cierto?, precisamente uno de los factores más importantes de la escuela, que la escuela debe responder, como lo plantea el ministerio, a un contexto, ¿cierto?, para que ese contexto se adapte a unas condiciones y brinde una calidad mínima, ¿cierto?, que permita que el chico o chica vaya aprendiendo desde su comunidad. Ustedes van a manifestarse públicamente, los profesores, sus agremiaciones, contra ese proyecto de acuerdo que está haciendo tránsito en el Consejo, que es el proyecto de acuerdo 010? Sí, señor. La comunidad educativa se ha reunido permanentemente desde que recibimos información sobre este esperpento de proyecto y el día jueves tenemos tenemos lo que llaman unos plantones de 10 a 12 de la mañana en diferentes sitios públicos para decirle al alcalde que no estamos de acuerdo con esta medida. Pero también vamos a estar masivamente el día que se presente y se discuta el proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal para decirle a los concejales que no cometan el error que cometieron con el 014, es decir, que corrijan, ¿cierto?, y echen atrás este proyecto, le den concepto negativo a este proyecto que afecta a la comunidad del Intecoba. Ustedes, ahora que habla de 014, ¿ustedes les hubiese gustado más que 014 hubiese sido orientado más bien a mejorar la calidad y la infraestructura de la educación y no para unas cosas que nadie le ve ni, por supuesto, ni cabeza ni cola? ¿Qué sentido tiene, cierto, colocarle un domo a la cancha de Cotraeco, me pregunto yo, en la ciudad de Barranca Bermeja? Es decir, para cubrirlo del sol, ¿qué sentido tiene colocarle un domo al parque infantil? Es decir, eso es una prioridad en un municipio que tiene tantas necesidades en tantos sectores sociales. Y sí, estoy de acuerdo con usted y lo comparto. Es decir, si la prioridad es construir un modelo educativo para el desarrollo de la región, pues necesariamente se requiere que se invierta más
en la infraestructura y en los proyectos educativos para mejorar calidad y cobertura, y no construir ciertos malecones que finalmente van a estar ubicados en una zona totalmente contaminada como es la Ciénaga Miramar. Eso no tiene sentido, es decir, el alcalde debe entender que la gente le dio el voto para que construyera ciudadanía, y la ciudadanía se construye respondiendo a la inversión social con las comunidades y no a espaldas de las comunidades. Bueno, profe, nos agotó el tiempo, qué rico tenerlo Darío, aquí. Otro día hablamos de historia por allá de los Ares para conocer un poquito, aprender, bueno, ilustrarnos. muchas gracias, estamos dispuestos. Muchos éxitos, ojalá ese acuerdo 010 no prospere y lo archive rápidamente. Nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao.